El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Bienvenidos nuevamente a este tu programa Derecho y Palabra. Hoy vamos a estar hablando de una ley de reciente firma por el gobernador de Puerto Rico que hace justicia constitucional, jurídica, arquitectónica y económica a las iglesias e instituciones eclesiales. Si acaso, pregúntenle al Capitolio si cumple con la misma. Eso es solo un comentario. Para eso tendremos aquí al pastor Ricky Rosado, quien estuvo trabajando 5 años en conseguir la aprobación de la enmienda que se firmó la semana pasada. No te vayas, continuamos en breve. Bienvenidos a esta primera parte de tu programa Derecho y Palabra. Primero que nada quiero darte la estructura del Capitolio de Puerto Rico. Nos acompaña el pastor Ricky Rosado, el hombre que estuvo 5 años detrás de la ley que vamos a discutir hoy, que salvó de que se cerraran aproximadamente 3,000 templos. Bueno, podrían ser más porque... Sí, pero no estoy siendo conservador. Ningún templo que yo sepa aquí tiene rociadores. Tiene rociadores. Pero una de las cosas que estábamos dialogando fuera del aire y no me tuvo que convencer porque yo conozco la estructura es que el Capitolio de Puerto Rico, incluyendo sus nuevas facilidades, no tiene rociadores de agua. Los edificios públicos no tienen rociadores para incendios. O sea que lo que estamos hablando es que el mismo gobierno tiene un montón de edificios que no cumplen con los códigos de seguridad en caso de incendio. Las escuelas no cumplen con esa ley. Pero tristemente, como siempre, las iglesias, algunas de ellas empezaron a recibir algún tipo de, qué sé yo, esas cosas raras que pasan, ¿verdad? Y nos percatamos que cuando se aprobó esta ley de rociadores, le habían dado unas exenciones a unas corporaciones, a un tipo de negocios donde las personas pernoctan, duermen, los cuidan y habían dejado fuera a la iglesia, lo que lo constituye en una violación constitucional de separación de iglesia-estado, porque eso establecía que las iglesias sí cualifican porque hay unos métodos menos onerosos para aplicar un principio de seguridad que no estamos cuestionando. Pastor Ricky, en ningún momento se cuestionó que el Estado pudiera bregar con la seguridad de las estructuras. En ningún momento, y todo esto surge porque hace... Vamos a dar un brinquito, vamos al principio, sí, vamos al Génesis. Esto fue casi para el 2019, que me llama el obispo Richard López de la iglesia de Dios Mission Board, con su equipo de trabajo. Miembro de la FRAPE, sí, esa iglesia es parte de la FRAPE, sí. Claro que sí, y tenían la situación de que comenzó lo del permiso único. Ok, recuerdo. Y entonces iban a revisar porque se vencían permisos de 160 iglesias. Y le pusieron como condición que tenían que tener los rociadores automáticos o sprinkle en todas sus facilidades. Cuando ellos vieron eso, dijeron, de las 200 y pico iglesias, no están revisando 160, tendrían que cerrar la operación, las 160, porque por 2 razones. Algunas estructuralmente era muy difícil hacerlo, los costos se elevarían extraordinariamente. Yo pensé en los teatros de Puerto Rico de principios de siglo que todavía los usan, Teatro La Perla y todo eso, y esos tendrán sprinkler porque... Los teatros, me imagino que los antiguos no. No, porque son... Los cines sí, los cines modernos sí, los modernos. Sí, los modernos. Y entonces el punto fue que yo ya con esa inquietud, yo le dije, pues déjame hablar con el partido PNP, en ese momento está en mayoría en el Senado, déjame hablar con el senador Newman, que dirige la Comisión de Seguridad Pública. Okay. Y Newman enseguida me abrió las puertas y citó a los marshals y directores de bomberos. Y se hizo una reunión para hablar sobre el tema y ahí comenzó todo y ellos explicaron, pero dijeron que había la forma de cómo hacerlo. Se empezó el proceso. Pero vamos con calma. Lo primero que se plantea es que estos son unos nuevos códigos. Son una ley federal. Una ley federal, y que lo que se estaba buscando es seguridad en las estructuras físicas, sí, cumplimiento de una serie de códigos en caso de incendio. Y en ningún momento se cuestionó, porque tenemos que ser muy cuidadosos. Cuando el Estado se excede, nosotros gritamos. Sí. Pero tampoco cuestionamos la capacidad que tiene el Estado de proteger el bien común. Sí, lo que pasa es que esta ley federal parte de la premisa de cómo son las estructuras
La mayoría de las estructuras en Estados Unidos, tú sabes que eso es como gypsum board, cartón, es bien inflamable. La mayoría de nuestros edificios son cemento y acero, y entonces es más fácil manejar si hubiese un conato de incendio. Y fíjate, está hablando de un concilio nada más, que estamos hablando de los que iban a pedir permiso único 160, pero tienen mucho más templos que eso. Porque eso era lo que iban a pedir 200, permiso único. En ese momento que se les vencía. Sí. Pero después vas a entrar con 600 templos que tiene la Iglesia de Dios Pentecostal, 200 y pico más que tiene Asamblea de Dios. Si estamos hablando sin contar los otros concilios y las iglesias independientes son más. Son más iglesias, son independientes. En este momento hay más iglesias independientes que conciliares. Sí. El número y yo creo que muchas de estas iglesias no estaban al tanto de que le podían cerrar los templos. No, porque como no tienen una estructura organizativa de esa manera, hasta que no iban a renovar el permiso único, era cuando se enteraban. Claro. Y si renovaban el permiso único. Bueno, y si renovaban. Pero nosotros logramos, en lo que la ley se hacía con Newman y la senadora Keren Riquelme, acuérdate que no se aprueba en el Senado y ya ahí votó Keren Riquelme porque había entrado en esa última. Sí, en la última hubo una primaria por una vacante y Keren gana y entra en el última sección legislativa. Sí, y ahí se logra aprobar. El único problema fue que no dio tiempo para pasarlo a Cámara porque hubo sine die en Cámara ese día. Ese proyecto se muere. En ese cuatrenio. Sine die que cierra la sección definitiva. Sí, se quedó sin día. Se quedó sin día, no tiene día disponible y por constitución, a menos que se cite una extraordinaria, las cámaras legislativas tienen fecha de cierre. Es correcto. Tienen cierre. ¿Usted conoce el proceso? Bueno, usted es me acuerdo un poquito. Usted es mi mentor. Era tu mentor, ya ustedes son los que están. Ya ni me llaman para ver lo que están haciendo y yo soy tan feliz porque yo creo que nosotros nos multiplicamos. Pero Rick, entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo se consigue? Porque el conocimiento que yo tengo, porque en este proceso sí participé en diálogos y todo, es que ustedes consiguen una dispensa. Y la exposición de motivos, usted la supervisó. Sí, yo la supervisé y la leí hoy a instancia del padre Carlos, un comentario que es un chat de abogados y una exposición de motivos bien balanceada, bien balanceada. Esto no pueden decir que es una cuestión de libertad religiosa nada más, se tocan 2 o 3 párrafos y está muy bien explicada. Pero tengo entendido que hubo una amnistía, una dispensa a la ley para que se pudieran hacer los arreglos. Cuando vuelve el próximo cuatrenio, que retomamos el proyecto, una de las encomiendas que hace seguida la senadora Keren Riquelme es invitar al director de Seguridad Pública y al jefe de los bomberos para explicarle la situación y ellos endosan lo que ya había pasado en la administración pasada y crean una moratoria. Por eso es que muchas iglesias no se dan cuenta. Moratoria es la palabra. Sí. Crean una moratoria, por eso muchas iglesias no se dan cuenta cuando lo piden el permiso único, porque había como una orden ejecutiva administrativa de parte del jefe de bomberos a estas oficinas que piden los permisos. No, y que también se pierde porque muchos templos estaban cerrados por motivo del COVID. ¿Sabes? Que la lucha grande de nosotros, estas son las luchas que a veces uno dice que no puede mencionar porque se dañan, porque nosotros tenemos unos amigos allá adentro que si llegan a saber que negociamos la moratoria, hubieran formado un revolú y porque estos amigos nuestros intentaron cerrar templos con COVID, ¿te acuerdas? Cuando decía que las iglesias eran fuentes de contagio y decía, ¿cuál no está la iglesia? Oye, que 2 o 3, 4 iglesias hayan tenido problemas no constituye que una estructura, una institución sea ente de contagio, porque las barras estaban sucediendo y seguían abiertas. Es correcto. Los discotecas y seguían abiertas, o sea que ahí la batalla fue, pero tú estabas en el equipo que no perdió de vista esto. Yo recuerdo que a ti te dieron una asignación. Sí, no, yo seguí los 5 años trabajándolo. ¿Cuánto? Entonces, esto duró 5 años, yo empezó en el 2019. Pues van a ser casi 6. O sea que nosotros tuvimos durante 4 años con una moratoria y mucha gente no se enteró que su iglesia la pudieron haber cerrado. Si los bomberos llegaban y decían, no tienes rociadores, no has pedido dispensa, no has hecho nada. Sí. De hecho, hubo situaciones con los permisos y nos llamaban y nosotros levantábamos lo de la moratoria y el permiso podía seguir. Mire, una de las cosas que nosotros estamos trabajando fuertemente, no importa con el candidato que estemos ni el partido político que sea, es precisamente que se liberen los procesos de permisología con las iglesias. Porque cuando se estableció la ley de permisos en Puerto Rico, Ricky, tú bregas más con esto que yo, pero yo no sé si tú sabes que cuando empezaron a pedir los permisos de uso en las estructuras, en Puerto Rico hubo un montón de estructuras que las excluyeron porque por su arquitectura y su diseño no cualificaban para un permiso de uso. Sí. O sea, que esto no es nuevo. Y en algunas de esas estructuras caen iglesias. Nosotros tenemos iglesias del siglo pasado. Hay una resolución de la senadora Keren Riquelme que ya lleva como 3 años allí, pero no le han dado paso,
para eso mismo, para que OSPE y la Junta de Planificación tengan que trabajar de una manera distinta, y uso la palabra distinta no porque tengamos un privilegio adicional, es por esa misma condición y porque hay una ley federal. Y porque se le ha aplicado a otras estructuras. Por eso es que empezamos el programa, y no lo hago de manera de criticarlos. Es que esta ley ni siquiera se le impusieron al Capitolio. No se la impusieron a las escuelas. Y déjame decirte, muchas escuelas, Pastor Ricky, fueron construidas con estos códigos y tienen rociadores. Pero hay otras que no tienen, porque esto empezó por los laboratorios. ¿Te acuerdas? Los laboratorios de hace mucho tiempo tenían que tener estos rociadores. Cuando empieza este cuatrenio, una de las cosas más difíciles que se nos hizo a nosotros, para dejarlo para la próxima sesión, fue poder ubicarnos y entender cómo había quedado compuesto a la legislatura, porque lo primero que vimos fue a Vargas Vidó, a Victoria Ciudadana y al Partido Independentista sacar unos proyectos de ley que eran para liquidar la libertad religiosa, libertad de expresión, las iglesias, escuelas, los colegios privados, y se nos fue mucho tiempo. Mucho. Ahí yo estaba en la legislatura. Sí. Se nos fue mucho tiempo en esta lucha. Y digo eso por algo que quiero que me recuerdes el próximo programa, que nuestra gente estaba enfocada en unos issues, pero no estaba viendo esto que nosotros estábamos trabajando. No te vayas, continuamos en breve. Busca a CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Continuamos en esta segunda sesión de tu programa Derecho y Palabra. Antes de continuar, porque quiero darle oportunidad al Pastor Ricky, el Señor alaba al mayordomo injusto que roba y lo alaba por ser justo. Cuando Herodes le dicen que Herodes lo está buscando para matar, sin entrar si fue de buena fe o no que se lo dijeron, le digo, decirle a aquella zorra, la zorra representa un animal astuto. Nosotros tenemos que aprender a ser astutos y sagaces porque el Señor dice que los hijos de la oscuridad son más astutos que nosotros. No dice que nosotros no podamos serlo. Y una de las cosas que nosotros hemos identificado y que en su momento nosotros caímos fue que nos concentramos solamente en unos issues mientras todo esto estaba pasando. Es la llamada de ese concilio a ti y unas reuniones que participamos de permisología, que nosotros nos damos cuenta que la permisología, la reglamentación, la están usando para cerrar nuestros templos. Y yo les invito hoy a que expandan su cosmovisión política partidista cristiana para que vean otros asuntos que atañen a la iglesia, porque mientras nos defendíamos en unas áreas, nos estaban estrangulando por las otras. Es correcto. Y nos han cerrado corporaciones de base de fe y hemos tenido iglesias con muchos problemas de permisología que incluso algunas están en los tribunales. Bueno, tú sabes que tú eres protagonista de la Ley 155 de 2020 y su reglamento para aclarar la cuestión que tiene que ver con la personalidad jurídica de las iglesias. Es una ley de vanguardia. Sí, lo que se está haciendo a través de la senadora Riquelme con el señor secretario de Hacienda para aclarar ciertos puntos que lo que se pretende es igualar el sistema como es ahora mismo el IRS en los Estados Unidos. Que todavía la ley 155 lo mandata, porque eso es lo que dice la ley 155. Y no lo han hecho. Esa es la que da la base para poder tener estas conversaciones. Nosotros hemos ido montando una estructura que por fin la podemos hablar, porque tristemente si lo hubiéramos dicho, nos hubieran boicoteado mucha gente, incluyendo gente de este sector conservador que no entiende este tipo de planteamiento, porque como yo digo, los pastores, mira, yo los amo, pero usted crea unos líos que estaba relatando con el pastor Ricky y decía, Dios ama tanto a los pastores que les da las victorias. Yo creo que Jehová dice, Dios mío, eso fue el Señor. Ricky, cuéntame. Mira, volviendo a la ley. Vuelve a la ley porque hay unas cosas que debes explicar. Debemos aclarar, esto no es que estamos por la libre, esto no es que los templos pueden abrir y no tener unas regulaciones, no hay bastantes regulaciones.
como cualquier otro que va a construir algo o que va a desarrollar algo, necesita un permiso. De hecho, los templos tienen que tener puertas tanto de salida y de salida de emergencia con las recomendaciones que los códigos piden. Sí. Pero eso no tiene que estar ahí porque esos son los códigos de construcción. Sí, los códigos de construcción. Pero ahí sí la ley está diciendo que hace falta tener los extintores de fuego certificados. Tienes que tenerlo. Tiene que tener un sistema de evacuación, rótulos. Tienes que tener alarmas de fuego, detector de humo y extinguidores para las áreas designadas. Y eso tiene que estar certificado por un perito. Sí, en este caso un perito electricista o personas que vean con estas cuestiones de incendio. Pero también tiene que tener luces de emergencia. O sea, las iglesias no están por la libre. O sea, que lo que estamos escuchando en las redes con los usual suspects de que, lo que pasa es que ustedes quieren trato preferencial, primero no es así. No ya es este trato lo tenían otras estructuras y hay estructuras que no se lo están siguiendo. Segundo, antes se cumplían con los códigos de fuego y no existían los extinguidores. Okay. Ahora lo que estamos haciendo es que el Estado ha reconocido, luego de lo que recuerdo y lo que leí, tú me corriges, que hubo unas reuniones aquí para evaluar esas enmiendas si cumplían con la seguridad. Sí. Hay que avisarle también a los pastores que a veces hay gente del sistema de seguridad o de los bomberos que se pone muy creativos y le han exigido a iglesias tener un equipo de extinción que es una bomba con manguera. Quiero decirle que eso no aplica según esta ley. O sea, que enseñarle la ley y dígale, no, mira, con lo que yo tengo puedo cumplir con el código. O sea, no solo lo que sucede es que alguna gente ha visto esto, quizá, ¿verdad? Uno de los elementos era que muchas iglesias no podían costearlo. Me imagino que otras instituciones empezarán a pedir la excepción guiados por la iglesia, porque no sabían que sí había otras estructuras exentas, no lo sabían, porque esto no se hizo muy público. Realmente el planteamiento económico existe, pero el verdadero planteamiento es que esto se podía cumplir de otra manera, porque la mayoría de nuestras iglesias, sus estructuras físicas, no se podían montar extinguidores, rociadores de agua. De hecho, tenemos un compañero que es un pastor que en su momento determinado respaldaba, ¿te acuerdas?, los rociadores de agua, y tuvimos muchos diálogos hasta que él entendió, dice, mira, hay iglesias que por más dinero que tengan no van a poder tener este sistema. No están diseñadas. Y el proceso de cabildeo, ¿cómo fue esto? Porque se tardó 5 años. Bueno, recuerda que entonces caemos en una administración que el PNP no es mayoría. Por lo tanto, la senadora Riquelme lo plantea, pero eso tiene que caer en comisiones, tiene que ver un tráfico. Se logró ahí empujando y pasó a Cámara. Una vez en Cámara, que también se hizo el pero cabildeo. Tardó 2 años y medio a 3 para pasar a Cámara. Solamente que tardó. Escucha lo que pasa. Una vez se aprueba en Cámara y Senado. Sí, lo supe. Alguna persona muy creativa dijo para enmendar el artículo 7, pero no era el 7, era el 8. Cuando eso llega a Fortaleza y ven que ese y 20 proyectos más estaban así, el gobernador tuvo la deferencia de enviarlo. Acá entonces se toma 30, 60 días. No solo la deferencia, la responsabilidad legal, porque entonces nos iba a crear un problema. Bueno, no, porque entonces no lo firmaba y se moría. Bueno, sí, pero era un error semántico. Sí, no entiendo lo que quiere decir, tienes razón. Si él hubiera buscado una excusa, hubiera colgado él. O sea, aquí sí logramos un acuerdo con Fortaleza. Sí, aquí tenemos que entender que Roy, que Carlos Justiniano, todos ellos pusieron de su empeño, y el gobernador entonces por deferencia lo envía, pero se echó 60 días acá en quién se ponía de acuerdo, si Cámara o Senado tenía que hacerlo, hasta que yo fui empujando y le dije, le toca a Senado. Le toca a Senado porque es el papá. Sí, pero entonces decían, ¿quién lo hace? Presidencia, lo hace Secretaría, lo hace la comisión, y en lo que se pusieron de acuerdo toda esa gente, pues entonces Presidencia lo hizo. Y se pudo enviar y se firmó hace 2 días. ¿Cómo hicieron? ¿Lo hicieron administrativamente o porque las cámaras son los jueces de sus propios actos o volvieron a llevarlo al hemiciclo?
No, lo hicieron administrativo. Porque era un error administrativo. Era error administrativo. Era error Porque ya había administrativo. sido aprobado. Ya, por eso es que cuando yo hablaba con un compañero decía, no, eso fue, pero que no, fue aprobado. Decía, no, eso fue aprobado porque era una cuestión semántica. No O sea, cambiaba nada. No cambiaba nada, se retrotrae a corregir el error administrativo. Sí. Yo nunca había visto eso. Lo vivimos en las iglesias de escuela, ¿te acuerdas? Que eliminaron 2 oraciones y nosotros dijimos, no la vamos a cambiar, nos la llevamos así para el tribunal. No lo han visto, pero pasan A mí me cosas. gusta mucho tu fase, se ponen creativos, yo digo, se ponen Sí, chanchulleros. pasan cosas que a veces los proyectos, alguien mete la mano, no la mano negra, pero la mano creativa y le quitan una que otra frase. Si hay arte negro, hay arte negro. Y eso daña después un litigio en los tribunales. Daña, y esto va a ser un poquito más político. Yo tengo una frase, primaria es igual a río revuelto, ganancia de pescadores. ¿Tú crees que eso tuvo que ver? Porque quiero educar a nuestra gente en política. Yo recuerdo cuando tú llegaste me dabas dolor de cabeza, pero ya tú estás bien claro. Cuando tú ves primaria, Ricky, ¿qué es lo que tú piensas? Yo ni lo niego ni lo confirmo. Miren, mi gente, una de las cosas más importantes es la sagacidad. Todos los constituyentes, cuando es primaria o elecciones, saben que es el momento propicio para adelantar causas que por una y otra, no siempre, oigan, a veces es voluntario, en la legislatura hay mucho trabajo y muchos asuntos. Aunque no es el tema, el 727, que es el de currículo de valores. y respeto de valores Eso universales. fue una sorpresa. Oye, estaba detenido. Desde enero. Tengo que reconocer De- que la FRAPE y su liderato del pastor Moisés Román comenzaron esta misma semana pasada a hacer unas gestiones ya exigiendo. Tú puedes creer que lo bajan sin estar en calendario. Sí, lo Porque sube. ya tenían informe positivo y todo. Yo he visto tantos milagros legislativos que llevaba tiempo esperándolo. 23 votos a favor. 23 votos, eso te iba a decir, para que este proyecto se aprobara necesitábamos el respaldo de Delegación Popular, Dignidad, Independencia nunca nos los da, Victoria Ciudadana nunca nos los da. ¿De dónde sale el respaldo? Bueno, aquí hay 10 votos PNP en y hay unos 4 o 5 votos más del Partido Popular. O sea que aquí la red conservadora funcionó. Y Dignidad votó a favor de esto, la senadora Joan Rodríguez Bebe. Sí, No me atrevo sí, a... pero yo creo que sí, yo creo que ella votó. En el de educación sí. En el de educación, Sí, sí. en el de Ella, en educación. términos generales, cierra fila con todo lo que favorezca a la iglesia, vamos a decir la verdad. Pero aquí la senadora Keren Riquelme se graduó. Porque Sí, Henry sí. Newman, que Henry se fue del Senado. Sí, es correcto. Y ella continúa la lucha. Así que, dime, como diría mi compañero Albertorio, sé puntual. ¿Qué tú quieres llamar la atención a la iglesia que esté bien pendiente de este proyecto? ¿Qué es lo más que te preocupa? En sí? bueno, que ahora hay que educar, porque imagínate, OSPE, que es la agencia, la Junta de Planificación, los mismos bomberos y otra gente más, no saben del proyecto hasta que no se eduque. Las leyes se hacen, pero hay que educar sobre el tema. Esta ley es de 8 de abril del 2024. Sí, no, esto está reciente. La cláusula de vigencia dice que entrará en vigor inmediatamente su aprobación. O sea que esta ley entró en vigor Ya. ya. En la Si próxima los sesión. los ingenieros mismos que están diseñando los próximos edificios y templos, no No, están al día en esta ley, pueden ponerse a diseñar sprinkler eso es así, sin necesidad. y le van a cobrar de más a la iglesia y Sin después necesidad. sin necesidad. No te vayas, que nos acaba el tiempo, pero vamos a la última sección porque ahora te vamos a decir cuánto tiempo, iglesia, tienes para cumplir. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Nosotros asumimos y partimos de la premisa cándida de que todas las iglesias tienen extinguidores de fuego, que todas las iglesias tienen alarmas de fuego, que todas las iglesias tienen detectores de humo, las casas tienen detectores de humo, Home Depot tú lo compras y lo pegas en la pared y tienes un detector de humo con batería. Partimos de esa premisa, ¿verdad, pastor? Sí. ¿Pero qué dice esta ley? Que según usted ha hecho el escrutinio estricto de la ley,
Tienes un año para cumplir. Tienes un año para cumplir. Si en un año los bomberos van o la agencia pertinente va y tú no tienes alarma de fuego, no tienes detector de humo, no tienes un extinguidor, no tienes extinguidores para áreas de fuego y no tienes esto certificado por un perito, te pueden cerrar o te pueden poner una multa. O sea, es un año. Ya ahí no podemos decir, no, somos iglesia. Nosotros no estamos exentos de cumplir con las reglas y las leyes de seguridad. Y el sector que representamos hemos sido consistentes. En estructura física nosotros tenemos una responsabilidad que hemos estado cumpliendo. Pero los extinguidores se tienen que revisar cada cuánto. Cada año. Cada año. Los extintores de humo se tienen que verificar, ¿verdad que sí? Y el mismo que hace la instalación de los extintores te pone todo y te los revisa. Por ejemplo, yo que soy pastor, ellos van consecuentemente, van y me los llevan, los que no están en condiciones, y los vuelven a llenar. Y tú tienes una iglesia multiuso. Sí. Tú tienes el atrio de adoración, pero tú tienes áreas de oficina. Y depende del lugar es que es el extintor. Exacto, Las porque libras que tiene. si tienes varias divisiones son parte de Si los tienes extintores. cocina es otra cosa. Si tienes cocina y vas a hacer otros elementos como freír o cosas así, vas a necesitar una campana con sus ahí sí que tienes sprinkler. Fíjate, esa no la sabía. La, No, cocina. no, la, la cocina cocina. la cocina no va a estar exenta. No está exenta, pero tienes que poner una campana con sprinkler si vas a hacer frituras o cosas. Pero si es una cohesión normal que no lleva eso, no la necesita la campana. Bien. Mi gente, acabamos de discutir una ley impulsada, empujada, trabajada por la senadora Keres Riquelme y su equipo, que ha permitido que más de 3,000 iglesias no cierren. No cierra. Pero se hizo responsablemente, tienes que cumplir unas medidas de seguridad. Sí. Nosotros somos de la generación de Daniel, buscamos la excelencia, pero buscamos tratos justos. Ya otros habían sido exentos, porque nosotros no, que estamos en una condición constitucional mayor. Te invito a que busques la ley 61 del 2024, que busques tus abogados, que la lean y que la estudies, porque tenemos un año para cumplirlo, pero le damos gracias a Dios, Pastor Ricky, Sí. que ustedes tuvieron la visión de ir más allá de otros asuntos que cegaban a la iglesia y vieron el peligro de cierre de nuestras iglesias mediante otro tipo de legislación. Nada, y si alguno quiere, se puede comunicar con mi Facebook, necesiten orientaciones de todo este tipo de asuntos y todo lo que hay, porque el tiempo no nos dio para hablar todo lo que se está haciendo con las iglesias. A veces estamos llevando hasta seminarios sobre otros temas. Personalidad jurídica de la libertad iglesia. religiosa y la persona jurídica. Que Pero, creó conciencia en la legislatura sobre esto. pues seguro, esa es la base. Necesitamos sus oraciones, nos falta mucho trabajo, nos falta mucha legislación pendiente, se acaban las primarias, cuando vienen las elecciones no hay sesión legislativa a menos que haya una sesión extraordinaria. El cuatrienio pasado logramos que Wanda Vázquez, antes de que se fuera, incluyera una serie de proyectos como era de personalidad jurídica de la iglesia. El trabajo no termina y el próximo cuatrienio esperamos tener una legislatura conservadora que nos ayude a adelantar todo el camino que nos falta. Pastor Ricky, gracias. Dios a ti, te licenciado. bendiga. Amén. Y tú sabes que te tenemos como recurso permanente. Bendiciones, amén. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.